¿Cuál es el ejemplo que se está dando a todo el sector público, a todos los colaboradores de la función pública, verdad? Si dicen, pues si todo el mundo hace lo que le da la gana, cualquier sujeto ahí que no tenga principios también hace lo que le da la gana. Y estamos pues también sujetos a la corrupción en toda la extensión de la palabra, en todos los niveles administrativos y muy particularmente en los niveles de la justicia. Mire ahí en el Diario Expreso, el editorial del diario, si no me equivoco, el lunes de esta semana, el editorial del diario, o sea, la opinión del diario. La columna vertebral del diario. Claro, lo dedica al problema de la justicia y se está tornando algo insoluble. No hay cómo corregir la justicia porque además desde las instancias del poder público se contamina, se presiona a los jueces que están sujetos o bien a la presión económica o bien a la presión política. O sea, un país en el que no hay justicia, no hay democracia, no hay nada que valga. O el fin justifica los medios. Si el fin justifica los medios, entonces todo vale y nada vale. ¿Sí me explico? Es así de sencillo. Sí. Y no se puede vivir. Usted empieza hablando que hay muchos problemas, pero no se puede vivir bajo el imperio de la ilegalidad, de la injusticia, del latrocinio, ¿verdad? Porque ya es el colmo que las personas encargadas de hacer justicia, de declarar el derecho, están sujetas a la cotización o a la presión política. Entonces, simplemente no sé, y ese es un clamor entre los abogados. Ya les digo, en todos los sectores, de la actividad del país y en todos los sectores de la opinión pública, unos los solapan y los callan, pero eso es una realidad latente, una realidad palpable que día a día deteriora y carcome el sistema del país, el sistema de funcionamiento del país, porque la justicia es un pilar para el desarrollo del país. Y un país donde no hay justicia, no hay nada que valga. No hay igualdad ante la ley, no hay derechos que se puedan esgrimir, no hay situaciones jurídicas legales, no hay vigencia de la ley, no hay nada que valga en materia legal. Y entonces, le repito, así no se puede vivir. Se vuelve un país caótico, ingobernable. Es lo que está ocurriendo en este momento. Y frente a todo eso, que usted lo ha descrito muy bien, recibimos un informe a la Nación, escueto, con poca credulidad, insostenible, sin sostenibilidad ni económica ni jurídica. Es decir, solamente lo dijo por decirlo, mirando a un lado del teleprompter y mirando al otro lado del teleprompter. Doctor, ¿cuál es el análisis que usted tiene de ese informe en el que dijeron que ya prácticamente no tenemos delincuencia? Y usted ve todos los días caídos 10 por allá, 5 por acá, 3 por acá. Sí, yo diría que de lo que se vi, obviamente hay medios, los grandes medios no informan, pero todo lo que circula en las redes con fotos, con videos, la delincuencia está cada día en aumento. Es así. Pero vamos a lo del informe y déjeme empezar por una anécdota. Claro que es una anécdota histórica. Hubo un presidente en Perú que era un gran orador. Hubo un presidente, si no me equivoco, era Belaúnde Terry, que era un gran orador. Puede ser que esté equivocado con el nombre de otros presidentes que hubo en Perú, pero la historia es que este presidente, como era muy buen orador, en el informe a la Nación, que eso es más o menos universal en el mundo occidental, ¿verdad? No es que solo es Ecuador. Va desde el norte, desde Canadá, hasta Chile, hasta la Patagonia, ¿verdad? Y en Europa, por supuesto, también. Entonces, en Europa occidental sobre todo. Entonces, este presidente Belaúnde Terry era tan buen orador que iba en el informe a la Nación al Congreso, hablaba 2 horas, daba su informe en 2 horas y después se iba y no dejaba nada por escrito. Entonces, en el Congreso resolvieron que tenía que haber el informe escrito,
porque ese informe debe quedar archivado. Y lo que yo entiendo en el sentido natural y obvio es que ese informe debe ser luego de dado ante la Asamblea y por esa vía al país todo, debe ser analizado, debe ser debatido en la Asamblea, debe ser confirmado, corroborado u observado, ¿verdad? Porque si no, ¿cuál es la razón de ser del informe? El informe se lo rinde ante la Asamblea, que es el órgano legislativo. No es el primer poder del Estado, como equivocadamente se dice de cuando en cuando, porque el poder es uno solo y el poder reside en el pueblo, que es el mandante, ¿verdad? Ese poder se divide, antes se hablaba de varios poderes, del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Hoy en Ecuador se habla ya desde muchos años atrás, 30, 40 años, de funciones del Estado, porque el poder es uno solo. Y esas funciones del Estado hoy en Ecuador son 5. Esas 3 funciones clásicas, legislativa, ejecutiva y judicial, a la que se agrega la función de transparencia y participación social y la función electoral. Son 5 funciones independientes entre sí, ¿verdad? Y entonces, estas funciones, la legislativa, el informe a la nación tiene que ser rendido ante la función legislativa, porque dentro de estas 5 funciones del Estado, la legislativa es la que concentra el poder político y concentra la representación en mayor número o en menor número de todos los sectores políticos activos que hay en la República, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ante el órgano legislativo, que además de legislar tiene la facultad de fiscalizar, es que se rinde ese informe a la nación a través del órgano legislativo. Pero ese informe rendido tiene que ser analizado, tiene que ser debatido. Si no, ¿cuál es la razón de ser del informe? Pues, y eso es básicamente el punto de partida. Para que ahí se coteje la información, mucha se ha dicho, y ahí hay una parte que alguien explica el informe. Bueno, y lo que no está informado está en las páginas web de los ministerios. Entonces, si está en la página web de los ministerios, ¿cuál es la razón de ser del informe a la nación? ¿No es cierto? Entonces, solamente para dar una explicación. O sea, no estamos, tengo que volver a poner el ejemplo de Perú, no estamos en la época, en Ecuador, en la época que se pueda gobernar por control remoto. No estamos que la Constitución de la República manda que el presidente para ausentarse necesita autorización de la Asamblea. Yo no sé la verdad en estos viajes que haya hecho el presidente si se haya pedido o no esa autorización, pero se requiere autorización de la Asamblea porque es el órgano legislativo y fiscalizador, repito, ¿verdad? Entonces, esa es la conformación de la democracia en los regímenes básicamente presidencialistas o parlamentaristas de Occidente, del mundo occidental, ¿verdad? Porque hay de ambos sistemas, ¿no? Entonces, pero ese informe no es que va y puede ser de memoria, quien tenga buena memoria, o por escrito, que se lea un informe y ahí termina. No, pues, el informe, repito, tiene que ser analizado, debatido, cotejado, confirmado, porque eventualmente, yo no digo que necesariamente este tenga que ser el caso, pero eventualmente en ese análisis, en la Asamblea, antes del Congreso, podría no aprobarse el informe, pues, o podría objetarse el informe. ¿Sí me explico? Porque no es que es un acto rutinario solemne. Va el presidente, sea quien sea el presidente de turno, que dice su versión ante el órgano legislativo y se acabó. No, pues de ninguna manera. Repito, todo instrumento jurídico que pasa por la Asamblea y por el sector público en general, y ese informe es un instrumento jurídico administrativo, ¿verdad?
tiene que tener un análisis, tiene que tener un pronunciamiento de la Asamblea. Y la mora o la pereza de la Asamblea en ese pronunciamiento tendría que terminar, si es que realmente queremos vivir y hacer honor a un sistema democrático, ¿verdad? Más o menos esa es la síntesis, Richard. Ya, ahora, para no salirme del tema. Ya. Si el presidente hace un informe de esa naturaleza, muy escueto a propósito, dijo que él había hecho más en los 2 años de Lasso, en los 4 años de Moreno y en los 10 años, no dijo de Rafael, pero se presume que hablaba, y en 10 años, en 6 meses. ¿Puede creer eso un jurista? ¿Puede creer eso un niño? ¿Puede creer eso cualquier persona? Porque, o sea, es una mentira inmensa, es una tamaña mentira, doctor. Por eso digo, Richard, que eso tiene que ser analizado y cotejado en la Asamblea, debatido en el pleno de la Asamblea, porque se puede decir, por ejemplo, a ver, ¿en qué estamos mejor, en qué estamos peor? ¿En qué estamos mejor o en qué estamos igual? Y eso tiene que ser con cifras, con estadísticas. Para eso hay un instituto de estadísticas y censos, ¿verdad? Tiene que ser con información confiable, documentada. Y esa información documentada debe quedar anexa al informe a la nación. Esa es la manera seria de hacer las cosas. Y ya es momento que en este país empiecen a tomarse las cosas serias con seriedad, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el camino y adjuntar los anexos de manera que en la Asamblea puedan partidarios y oposición, cualquiera, de ambos tienen el derecho a la voz y el derecho al voto de todos los sectores políticos representados en la Asamblea, pronunciarse sobre el informe. Y mire usted que el órgano político por excelencia, que es la Asamblea, el peso que tendría una aprobación expresa al informe o una reprobación expresa al informe del jefe de Estado, al informe del presidente de la República, ¿verdad? Y repito, esto es una idea general, este es un concepto general aplicable a cualquier gobierno. No es que se trata hoy día por el presidente o por este gobierno, sino, repito, en general. Y hay ejemplos que se han dado en América Latina y que se dan, ¿no? Sino, ¿cuál es la razón de ser de ese informe? Tiene la representatividad el órgano legislativo, como he dicho, porque acumula distintos sectores políticos, los acumula en su seno, las distintas tendencias políticas, en mayor número, menor número, me refiero al número de diputados, porque son diputados a la Asamblea, ¿verdad? Más que asambleístas, son diputados a la Asamblea. Diputado es sinónimo de delegado, ¿no? Delegados de los electores a la Asamblea. Y entonces que ahí los partidos de mayor aceptación tienen más número de diputados, los partidos de menor aceptación tienen menor número de diputados. Y el gobierno también tiene generalmente un número de diputados. No necesariamente es el mayor, no importa cuántos son, pero tiene esa representación también el gobierno. Recordemos, y esto no sé si se justifica, lo planteo como para analizarlo. Nosotros teníamos el sistema hasta la Constitución del 2008, ya las constituciones anteriores, la del 78, en la que el presidente del órgano legislativo es el que se lo elige en el mismo órgano legislativo, llámese Congreso, llámese Asamblea. Pero hubo una época en la que el presidente del órgano legislativo era el vicepresidente de la República. Y esa era la razón, el trabajo fundamental del vicepresidente de la República, y era tan idóneo porque al mismo tiempo era un vínculo, un puente entre la función ejecutiva y la función legislativa, ¿verdad? Y ahora tenemos un vicepresidente que no tiene trabajo, que no tiene función,
que no tiene una función específica, que está sujeto a las funciones que le asigne el presidente de la República. Pero esas funciones que le asigna tienen que ser sujetas a la Constitución. No es que le pueden asignar cualquier tipo de función, sea legal o sea ilegal. En el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta, no puede, la misma Constitución lo establece, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero tengo aquí cerca la Constitución, lo podemos verificar, 230, creo que es el artículo, ordena que no se pueden ejercer dos cargos públicos. Entonces, la vicepresidenta no podría haber sido embajadora en Israel, ¿verdad? Y el decreto que la nombra embajadora es inconstitucional. Pero volvemos al inicio, es un país en que la Constitución y la ley no valen nada. Si ese decreto es inconstitucional, debió así ser declarado, aún de oficio, por la Corte Constitucional. Porque está el artículo 230, puedo verificarlo, de la Constitución que dice que no se puede ejercer dos cargos públicos. Entonces, el presidente sí le puede asignar funciones al vicepresidente de la República, es lo que hoy por hoy dice la Constitución. Pero esas funciones que le asigne tienen que ser legales, porque el vicepresidente o la vicepresidenta son de elección popular y la sede es Quito. La sede es la capital de la República, que es Quito, ¿verdad? No tiene sede la vicepresidencia ni la presidencia en cualquier otro lugar, ni del país, menos del exterior. Entonces, repito, ahí hay la primera irregularidad. Entonces, ahí no sería válido, ahora se están debatiendo. Yo no sé qué versiones tengan, qué ejemplares tengan de la Constitución ciertos funcionarios, porque hay ahí el viceministro de Gobierno que están lucubrando cómo se comen, dicho figuradamente, cómo sacan del camino a la vicepresidenta. Y por ahí entonces empiezan a inventar o no inventar, ya salió lo del hijo, ahora están viendo, están perfectamente confundidos o, lo que sería más grave, confundiendo a sabiendas, ¿verdad? Porque cuando se dice que el vicepresidente puede, al igual que el presidente, puede estar sujeto a falta o ausencia temporal o definitiva. Cuando la ausencia del vicepresidente es definitiva, de acuerdo con la Constitución, creo que es por el artículo 250, el presidente de la República tiene que enviar una terna a la Asamblea para que en la Asamblea se escoja o se elija a uno de los tres nombres que esté en la terna. Terna viene de tres, por si acaso, que quede claro, ¿verdad? Entonces, sí, no puede haber una terna de 2 ni una terna de 5. Terna es de 3. Y entonces, terna. ¿Perdón? Terna de 3. Terna de 3, exacto. Y sí, en un mes... Pero mire, doctor, perdón que le interrumpa, ¿cómo están posicionando en los medios de comunicación? Yo hoy daba a conocer lo que decía, por ejemplo, El Universo, o sea, cómo están tergiversando, cómo quieren hacernos, cómo nos quieren engañar con tantas cosas. Y aquí está el diario El Universo, que lo que usted decía. Dice, ¿se debe otorgar o no el permiso? Esto es terrible, de verdad. Se debe otorgar, se debate el otorgar o no licencia al presidente en comicios, por favor, o sea, ya quieren volar la Constitución, pero ¿quién induce? La prensa. O sea, ya ellos están diciendo, ya están posicionando que al presidente no necesita permiso. O sea, se saltan la Constitución, violan la Constitución y no pasa nada. Necesita la licencia, tiene que concederla a la Asamblea. Ahí existe la disposición constitucional clarísima, ¿verdad? Y ya le digo, está por ahí por el artículo 246, 146. Si quieren lo chequeamos para beneficio de la audiencia. Aquí tengo a la mano la Constitución, 146. En caso de falta definitiva del presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidenta. O sea, la primera obligación del vicepresidente, del vicerrector, de todo lo que sea vice, es reemplazar, sustituir al titular.
y dice, en caso de ausencia, mira a ver esto, artículo 146, temporal, en la presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer las funciones durante un periodo máximo de 3 meses. O la licencia concedida por la Asamblea. Ese es el texto constitucional. No entiendo a este texto. Quien no lo entienda, quiere decir que no entiende el castellano. Y yo, por mi parte, no entiendo cómo se puede desfigurar este texto. ¿Sí me explico, Richard? Y entonces, sí, alguien me diga, o que pues diga cualquier funcionario que tenga otra idea, que diga en dónde está el texto equivocado o alterado. Está la Constitución aquí a la mano, la estoy leyendo de ahí. ¿Me explico, Richard? Sí, yo se la puse también en pantalla para que la gente mire. Porque, a ver, Lucho, buenas noches. Le damos la bienvenida a Lucho que ya se integra. Hola, Lucho, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que se pretende en este momento a través de la prensa? Posicionar que el señorito no tiene que pedir permiso. Ya lo puso en portada, en primera plana, en las nacionales del Universo. Si esto es una cosa de loco. Yo digo, ¿qué está pasando en el Ecuador? Ahora sucede que tenemos que creerle al Universo. Mire usted, se debate el otorgar o no licencia al presidente en comicios. Y vea lo que pone. Unos expertos dicen que Daniel Noboa no requiere pedir licencia para campaña. Otras afirman que por ley debe hacerlo y ser reemplazado por la vicepresidenta. El tema es que ya medios, Ecuarrisa, Telebabosa, todo. Perdóneme que lo interrumpa, Richard, un momentito. ¿Quiénes son los expertos que dicen que no necesita licencia? Si ahí está el texto constitucional, pues. ¿Sí me explico? ¿Quiénes son expertos en qué son, pues? Para empezar, porque ahora todo el mundo es experto en algo y todo el mundo quiere ser constitucionalista, ¿sí me explico? Exacto. Cuando no saben cómo dirigirse a un abogado, por más que sea un abogaducho, un tinterillo. Y varias veces había una ley contra los tinterillos. Para que se tenga claro, tinterillo quiere decir abogado de poco saber y respeto. ¿Sí me explico? ¿Quién podría ir a sostener que no se requiere licencia? No entiendo. No entiendo. ¿Y qué expertos? ¿Y expertos en qué serán? Tal vez, sí me explico, ¿no? Expertos en cocina típica, no sabemos pues en qué, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Sí, o son expertos en tratar de desfigurar los textos legales. Por eso digo, creo que por ahí hay un funcionario que debe tener un ejemplar muy particular de la Constitución. Privado. Los ejemplares que yo tengo de la Constitución y de las leyes son todos tomados del registro oficial, pues, ¿no? Pero ahora... Pero ¿por qué el miedo a la vicepresidenta? ¿Perdón? Eso se configuró, ¿por qué el miedo a la vicepresidenta? Eso se comenzó a configurar desde Moreno, pues. Recuerda cuando le quitó todas las funciones al vicepresidente Jorge Glass, y hoy está detenido porque él salió en una rueda de prensa a decir lo que iba a pasar y en efecto ha pasado. Querían llevar a las barcazas al país, en fin. Pero más todavía, doctor, para que lo analice, no hay que reformar, no hay que hacer una reforma constitucional. No puede ser que un vicepresidente, doctor, ya anoche le decía a Sofía Espín, que estaba entrevistada acá, no puede ser que un presidente, yo me llevo de vicepresidente a Lucho, y ya Lucho lo tengo, voy con Lucho y gano con Lucho, porque Lucho tiene su gente y yo tengo una gente, y vamos y alzamos la mano, Lucho vicepresidente, y cuando ya llegamos, Lucho me cayó mal, le digo, man, sácamelo de aquí, mandémoslo a Italia, de embajador. O sea, estamos locos. Yo no puedo hacer eso. Lucho llegó conmigo. ¿Cómo se tiene que reformar aquello? Hay que hacer una reforma constitucional, hay que hacer un análisis constitucional, porque esto es un tema para debate bien amplio. Ya van dos. Primero fue Moreno, luego el de ahora, y Lazo, que un poco casi se lo saca. Claro, pero Richard, eso en realidad no está sujeto a debate porque no hay fundamentos para que no sea así. Yo le voy a dar inmediatamente y para beneficio y claridad de toda la audiencia, porque al final del día todas estas ideas que se vierten aquí, que estamos cruzando y comentando, son para
tratar de ilustrar en algo a la audiencia, ¿verdad? Yo le voy a dar el ejemplo de un presidente y un vicepresidente que no tuvieron buena relación y que tenían un origen totalmente distinto, ¿verdad? Y sin embargo, nadie, ni a ese presidente de esa época, ni al presidente se le ocurrió conspirar, ni al presidente de esa época se le ocurrió tratar, como ha usado usted un lenguaje sencillo, común, sacárselo de encima, ¿verdad? Que no es otra cosa que tratar de destituir por cualquier pretexto, por cualquier manera al vicepresidente. Jaime Roldós Aguilera, presidente de la República, murió en un accidente de aviación, ¿verdad? Y para eso está el vice. El vicepresidente asumió la presidencia. El vicepresidente era Osvaldo Hurtado, ¿verdad? Y entonces la asamblea, en ese entonces era Congreso, se regía la Constitución de 1978, el Congreso eligió vicepresidente a León Roldós, hermano de Jaime Roldós, que estaba porque el otro día saludé con él, a León Roldós, y era público, era conocido que no tenía la mejor relación entre León Roldós, vicepresidente, y Osvaldo Hurtado, que de vicepresidente reemplazó al presidente que sufrió una falta definitiva por un accidente, por un lamentable accidente. Mire, y eso es historia reciente, pues, ¿verdad? Estamos hablando de los años 80, ¿no es cierto? Sí. Jaime Roldós asumió el poder, si no me equivoco, en agosto de 1978. Y el vicepresidente era Osvaldo Hurtado. Y si no me equivoco, ese lamentable accidente en un viaje era al oriente, salía Jaime Roldós de un evento en el Estadio Atahualpa de Quito, donde estaba el piloto con él. Y estaban sujetos a la presión, parece que hubo pifeo, que hubo mucha presión con esa cantidad de público concentrado. No se sabe al final del día si algo tuvo que ver, si pudo ser una falla humana, una falla mecánica o ambas. Pero lo cierto es que el accidente y ahí asumió el vicepresidente, que era Osvaldo Hurtado. Para eso es el vicepresidente. Decía yo al inicio, sin saber que llegaríamos a este ejemplo, miren la cantidad de ejemplos históricos que nos vienen a la mente, que fluyen para ejemplificar el análisis y el entendimiento de las instituciones jurídico-políticas, ¿verdad? Que son claras, que son sencillas, que son anteriores. Porque lo que yo he dicho y lo repito ahora, si hay alguna disposición, si hay alguna norma, si hay alguna parte de la Constitución o de una ley, pues refórmesela. Pero hasta que no se la cambie o no se la reforme, tiene que ser cumplida. Porque si no, repito, vivimos bajo la anarquía, bajo toda esta especie de libertinaje jurídico, político, económico, ¿verdad? En la que se aplica, yo creo que alguna vez lo he mencionado aquí también, la ley del más fuerte, que es lo más atávico que puede haber. Hoy por hoy no es la ley del más fuerte físicamente, no es del más grande, del más musculoso, del mejor luchador, sino del más fuerte económicamente, del más fuerte políticamente. Y son poderes que en muchas ocasiones van de la mano, ¿verdad? El poder económico apoyando al poder político y viceversa. Entonces, eso es todo. ¿Bajo qué sistema queremos vivir? Queremos vivir bajo el imperio de la ley. Queremos vivir en democracia. ¿Qué es al final del día democracia? Vale la pena recordarlo, Richard. Ustedes, ya le digo, sí, aquí prácticamente me toman lección de derecho, de historia, de todo. Lección aquí para su audiencia, ¿verdad? Democracia viene del demos griego. Democracia, ¿verdad? Que era el gobierno del pueblo. El demos griego era la concentración del pueblo, llámese en la plaza más grande, llámese en los lugares públicos más conocidos, etcétera, tomando las decisiones básicas que interesaban a la comunidad. Ese es el demos griego y ese es de donde viene la acepción democracia. Pero con la evolución, con el aumento de la población, con el crecimiento de la población, se pasó a lo que hoy vivimos,
la democracia representativa. Ya no puede estar unido el pueblo para tomar las decisiones, porque 20 estadios juntos no serían suficientes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace el pueblo? Nombra unos representantes, que hoy son los diputados a la Asamblea, para que reunidos en un órgano, que es el órgano legislativo, dicten las leyes que necesita el Estado, que necesita la República, las leyes, y tomen las acciones de fiscalización que también necesita la República y el Estado para el beneficio general, el beneficio público. Porque obviamente el Estado tiene que, y quienes manejan el Estado tienen que responder, pues, porque si no estamos bajo un libertinaje político y no se elige a los funcionarios ni a las más altas autoridades bajo el esquema de que se muevan en un libertinaje político, sino bajo el esquema de que se respeten las reglas dadas, las reglas existentes, las leyes existentes, y no se diga la Constitución, que es la ley suprema. Porque si entonces estamos eligiendo, no estamos eligiendo dictadores. Y que se tenga claro también, no estamos eligiendo dueños del país. Estamos eligiendo funcionarios, ¿verdad? No es la época, decía yo en otra entrevista, no es la época de Luis XIV en la que decía el Estado soy yo, ¿verdad? En francés la frase es l'état c'est moi, el Estado soy yo. ¿Y por qué decía eso Luis XIV? Encarnaba el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Nombraba a los jueces, dictaba las leyes y administraba el Estado. Ya no vivimos eso. Eso después viene el sistema democrático, que a partir, y eso es un hito histórico importantísimo, a partir de la Revolución Francesa, 1789, pasamos a ser de súbditos de un rey. En términos generales, con el ejemplo que se dio, no era en todas partes iguales, pero no se olvide que en la época de la colonia, de todas las colonias de América Latina me refiero, en todas las colonias, el rey era el rey Fernando de España, ¿verdad? Claro. Este era el rey de las colonias también, pues. Entonces también nosotros vivimos unas monarquías y había en los lugares más grandes unos virreyes que representaban al rey. Eso está en nuestra historia, ¿verdad? Porque todos, la mayoría de los países de esta área, fuimos colonizados. Eso es un hecho histórico. No estamos justificando, alabando ni criticando, pero es un hecho histórico que hay que tomarlo como tal. Fuimos colonizados por los españoles. ¿Por qué? Porque fuimos colonia, ¿verdad? Y eso es prácticamente toda América Latina, con excepción de Brasil, que fue colonizado por los portugueses. Por eso es que en Brasil se habla portugués. Entonces, ese es un hecho histórico, ¿no es cierto? Y claro, todo lo que se fue desarrollando y todo lo que llevó, y el número de habitantes y el número de representantes, llevó a vivir la democracia con distintos funciones, hoy llamadas funciones, que eran lo que se denominaba poderes del Estado. ¿Pero para qué? Para distribuir el poder entre esas tres funciones originales y mantener la independencia y el equilibrio entre las funciones del Estado, equilibrio en beneficio de la comunidad, en beneficio de los ciudadanos, que sepa el ciudadano que quien ejerce el poder ejecutivo no le ordena a los jueces, que son independientes, ¿verdad? O en teoría deben ser independientes. Y a su vez que quien ejerce la judicatura no le ordena a los legisladores qué leyes dictar. Los legisladores tienen la autonomía de dictar las leyes, y ahí viene todo el proceso de formación de la ley, ¿verdad? El proyecto, los debates, etcétera. No vamos a explicar eso en detalle porque no se justifica. Y lo importante es tener claro qué son los distintos poderes o funciones del Estado para que haya un equilibrio que le dé garantías al ciudadano. Porque antes de la Revolución Francesa eran súbditos, y desde ahí, increíblemente, es el punto de partida del derecho administrativo. Desde la Revolución Francesa
pasamos a ser ciudadanos con derechos que antes no tenían. Antes el derecho era la voluntad del rey, ¿no es cierto? Y entonces, la garantía de la independencia de las funciones del Estado es que el jefe de la función ejecutiva, llámese presidente, llámese primer ministro, como fuere, no le puede ordenar a los jueces, ni le puede ordenar a los legisladores, y que los legisladores tienen que dictar leyes de beneficio general, no porque la ordenen el presidente, el primer ministro o los jueces. Así es, la independencia de funciones, estar interrelacionados, pero cada uno, cada poder o función con la autonomía para su ámbito de acción. Esa es la síntesis, Richard. Mejor explicado no hay. Para darle paso a Lucho, un tema que no quiero dejarlo pasar por alto. Creo que con usted no analizamos el dictamen de la Corte Internacional de Justicia frente al pedido de Ecuador. Ese pedido de Ecuador era que cuiden la embajada, que cuiden la residencia de los funcionarios. Para eso había pedido Ecuador ante la Corte Internacional, y la Corte lo que hizo fue decir, bueno, como Ecuador se allanó, mandó un escrito y dijo, sí, no hay problema, nosotros vamos a cuidar la embajada mexicana, vamos a cuidar, que no se preocupe. ¿Cuál es el criterio que usted tiene frente a eso? Porque aquí se salió a decir, a llorar a la llorería, hemos ganado. O sea, una serie de mofas que no son dignas de un estadista. O sea, doctor, yo en mi mundo periodístico sigo estadistas, ¿no? A través de las cuentas de Twitter, estadistas de otro lado, que no hacen ese tipo de cosas. Hoy día veía a la esposa haciendo un TikTok donde muestra el sostén en la parte de atrás. Por Dios, ¿qué nos está pasando, doctor, en este país? Estamos locos, creo. Sí, hay muchas cosas equivocadas, lamentablemente, pero esto que usted menciona, Richard, es muy sencillo, es muy claro. A ver si puedo lograr explicarlo. Eso fue parte inicial, casi como una medida cautelar, como una medida provisional que se reclamaba, ¿no es cierto? Y no es la decisión sobre el fondo. Hoy por hoy se decía, no amerita, no se requiere un mayor cuidado, un cuidado especial, la embajada está resguardada, ya después de todo el escándalo no hay riesgo de que sea nuevamente violada y violada la inmunidad diplomática, porque de todas maneras el recinto está ahí de la embajada, ¿verdad? Aunque esté cerrada, aunque no atiendan al público. Eso era una especie de medida cautelar que se dijo en la Corte en una etapa inicial, hoy por hoy no se justifica. No hay ningún éxito sobre el tema de fondo. No hay ningún éxito, es como que se diga usted una medida cautelar para llevarlo a un ejemplo sencillo, a un ejemplo en el ámbito interno, en el ámbito civil, a una medida cautelar, una prohibición de enajenar, un secuestro de bienes. No es el fondo de la decisión. Después viene la decisión y ahí se verá inclusive si esa parte cautelar, si esa parte previa era justificable o no. Ahí eso está por verse, eso no se ha dado. Eso es como casi cantar victoria por adelantado. Eso no está bien, no es correcto. Sobre todo que lleva a una distorsión y a una confusión a los ciudadanos porque le hacen ver cuál sería, no digo cómo va a ser, no estoy expresando una intención ni mucho menos, sino las posibilidades que puedan existir en el ámbito del derecho internacional, cuál sería la situación que después la Corte tome una decisión en otro sentido, ya sobre el tema de fondo. Ahí no está debatido el tema de fondo. Esto era muy preliminar, repito, ¿verdad? Entonces no hay ahí un tema por el cual jactarse o no jactarse, ni es que vamos 9-1, 7-1, ni nada de ese tipo de cosas. No es un partido de fútbol, ¿no? La política debe ser una actividad seria y obviamente, pues el tema y los temas políticos tienen que ser manejados con seriedad. Esos son los asuntos del Estado. Y los asuntos del Estado tienen que ser manejados con seriedad, ¿verdad? No es cuestión esto de tomarlo a la ligera, digo en términos generales. Y yo creo que en eso muchísimos
ciudadanos estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Independiente de afectos o desafectos políticos, de simpatías o antipatías políticas o de tendencias en ningún sentido, ¿verdad? Entonces, eso es así de sencillo, eso era una cuestión preliminar, Richard. No es un pronunciamiento de la Corte sobre el tema de fondo. El tema de fondo fue la violación de la inmunidad diplomática. Y de eso no hay... ¿Eso va a demorar como cuánto? ¿Como un año? Puede ser 3 años, quién sabe. No hay una regla, eso depende un poco también del momento, del número de causas, de la relevancia de las causas, etcétera, ¿no? Hay en el ámbito interno, para darle un ejemplo, hay los términos. Los términos no son otra cosa que los plazos procesales, ¿verdad? El plazo procesal se llama término. Y los términos que se establecen en las leyes son en realidad unos términos breves. Y si usted siguiese el trámite previsto en el Código Orgánico General de Procesos o en el Código Integral Penal, COIP, ¿verdad? Si se siguen los términos, los procesos deberían terminar en 2 meses, 3 meses, si se siguieran con exactitud los términos. 3 días para dictar las providencias, etcétera, ¿verdad? Pero eso duraría. Pero hay procesos que duran 10 años, 5 años, 8 años, depende, ¿verdad? O hay procesos que simplemente, ahora mismo tengo uno yo, que está pendiente de una acción de protección que estaba apelada ante la Corte Provincial de Pichincha y hasta ahora no se resuelve la apelación y está desde el año pasado. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que tiene que ser resuelta en 8 días. Y mire cuánto vamos, le repito, desde el año pasado, ¿no? Sí. Así que y esto es más o menos común en todas partes del mundo y en todos los ámbitos del sistema de derecho, en donde se discuten derechos, en donde hay unos trámites procesales, etcétera, ¿verdad? Porque otro tanto ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el trámite empieza ante la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? Y según lo que determina la Comisión, pasa a la Corte. Son trámites lentos, complejos, porque hay un número de jueces que en la práctica resultan a veces limitados frente al volumen de trabajo. Tendrían que esos jueces o aumentar el número de jueces o aumentar el número de ayudantes. ¿Sí me explico? Pero pues para que pueda desenvolverse con mayor agilidad, porque al final del día lo que se sacrifica ahí es la justicia, sea la justicia nacional, sea la justicia internacional. Esa lentitud, una de los principios que se contemplan en la Constitución ecuatoriana del 2008 es también la celeridad de los procesos. La celeridad, porque ¿qué más difícil, qué más duro que la incertidumbre que tienen las partes que están en un proceso demorado? Entendido que generalmente la parte que no tiene razón trabaja por la demora, trabaja para que la otra parte se aburra, trabaja aprovechando la demora y a veces contaminan a los jueces para congelar, detener o demorar los trámites. Ese es uno de los recursos más bajos y más comunes en la práctica judicial. ¿Me explico? Simplemente contaminar al juez para que no tramite una causa. Y así es que unas causas que usted ve que a veces pueden ingresar el mismo día, una causa se resuelve en un par de meses y la otra se demora 15 años. ¿Cómo se explica eso? ¿Y dónde está? Y ahí hay un punto que usted me ha hecho tocar aquí, un punto que tiene una trascendencia importantísima, porque no se olvide de la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Y cuando esto se da, se está consagrando una desigualdad clamorosa ante la ley. ¿Por qué se hace justicia más rápido para unos, más lento para otros? Alguien decía un poco con ironía,
cierto que se proclama la igualdad ante la ley, pero hay unos que son iguales que otros, ¿verdad? Que haciendo ahí esta figura irónica, decir, claro, ¿por qué unos tienen la ventaja de que se tramiten sus causas, sus juicios mucho más rápido que otras personas? Entonces ahí se está consagrando una desigualdad ante la ley, y esa desigualdad ante la ley es inconstitucional. Pero todo esto termina siendo letra muerta, letra escrita que no se aplica, que no sirve para nada, que nadie le hace caso, porque los intereses que priman para que se emitan las decisiones judiciales son otros. No son el cumplimiento exacto, mesurado de la ley, sino otros, que están influidos por los temas o la fuerza política y económica, o económica y política, como quiera ponerlo. Como quiera manejar. Yo no lucho. Lucho hace así. Tanta desigualdad, claro, tanta desigualdad que hay mujeres que no van a un juicio político, pero sí llevaron a otras mujeres a declarar a punto de dar a luz. Ahí hay un señor, Gerardo Correa, que dice, me hubiera gustado que el Zapatón Novita sea alumno del doctor para que no tenga el cerebro vacío. Un poco para romper el hielo. Adelante, Lucho. Ese mensaje lo puse como favorito. Por donde voy, Richard, bueno, esa es una opinión de la persona que ha puesto eso, pero por donde voy me encuentro con exalumnos, porque yo di clases, empecé a dar clases en la universidad, son montones de exalumnos, empecé a dar clases al año siguiente de haberme graduado. A los 6 años de haberme graduado, 6, 7 años, ya daba conferencias en la Corte Suprema. Y hay una foto en mi estudio que dando una conferencia en 1982. Vea usted en qué época del siglo pasado. 1982, estamos hablando más de 40 años. Yo daba una conferencia en la Corte Suprema con ilustres tratadistas invitados, entre los que estaba el famoso colombiano Davis Echandía, famoso porque lo citaban hasta en fallos europeos, de los tribunales europeos, un gran tratadista colombiano estaba ahí conmigo, y en esa época, 1982, ya usted me lleva a echarme un poquito de flores, injustamente, inmerecidamente, pero ahí yo daba la conferencia mía, está la foto con la fecha, la conferencia que yo daba era el proceso oral, o el proceso por audiencias, que en Ecuador fue ley. Yo lo venía planteando desde 1982. En Ecuador fue ley el 2016. Mira, verá, por ahí, 2016, 2014. Porque se emitió el Código Orgánico General de Procesos que establece el proceso por audiencias, que es el nombre preciso, porque tiene parte escrita, parte oral, tiene las audiencias, pero tiene la demanda es escrita, la contestación es escrita, tiene que necesariamente tener piezas procesales escritas, ¿verdad? Y entonces es en realidad lo que se denomina un proceso por audiencias, porque no es netamente oral, no es netamente escrito, ¿verdad? Pero entonces Richard, cuando Lucho hacía así, yo no sé si era negando o asintiendo, pues, ¿verdad? ¿Qué quería decir, no? Ahí confunde a la audiencia, pues, si uno mírenlo, ¿no? Ahí confunde a la audiencia. Si está asintiendo, está mostrando acuerdo o está mostrando negatividad. Claro. Mire cómo ciertos gestos pueden confundir a la gente. Gestos, claro. Tenga cuidado, ¿no? La gesticulación es increíble. Claro, la expresión corporal. La expresión corporal, hay palabras, por ejemplo, hay palabras que suenan muy duras y no significan algo muy duro, o a veces al revés. Si son dichas con suavidad pueden ser muy fuertes, pero si son dichas con suavidad no se las toma como insulto, ¿no? El canal de la información.